Hola amigos, yo soy Historia en un solo lugar y les traigo un nuevo video de una vez empecemos. La Guerra de las Malvinas o conflicto del Atlántico Sur fue un enfrentamiento bélico entre Argentina y el Reino Unido que sucedió en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La guerra se desarrolló entre el 2 de abril, día del desembarco argentino en las islas, y el 14 de junio de 1982, fecha acordada del cese de hostilidades en Malvinas, aunque los británicos invadieron las islas Sandwich del Sur y el 20 de junio desalojaron las instalaciones de la base Corbeta Uruguay de Argentina, en el marco de la Operación Keiole. El origen de la guerra fue el intento por parte de Argentina de recuperar la soberanía de las islas, a las que las Naciones Unidas consideran territorios en litigio entre Argentina y el Reino Unido, aunque este último los administra y explota. Su descubrimiento es motivo de controversias. Fueron ocupados en forma sucesiva por España, Francia, Argentina y el Reino Unido, en la actualidad. 17 Argentina considera que estos territorios se encuentran ocupados por una potencia invasora, y los considera parte de su provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. El saldo final de la guerra en vidas humanas fue de 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. En el Reino Unido, la victoria en el enfrentamiento ayudó a que el gobierno conservador de Margaret Thatcher fuera reelegido en los comienzos del año 1983-18. En Argentina, la derrota en el conflicto precipitó el fin de la junta militar de la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional que gobernaba el país. Posteriormente, en octubre de 1983, se realizaron elecciones, y en diciembre de ese año, se instaló un gobierno democrático. Luego de más de 3 décadas de acaecido el conflicto, las Naciones Unidas continúan considerando los 3 archipiélagos con sus aguas circundantes como territorios con soberanía aún no definida, entre Argentina y el Reino Unido. Tipos de noticias en la guerra. Las noticias militares son las que narran la guerra desde el punto de vista estrictamente militar. Son expresadas por medio de comunicados y declaraciones, y sus fuentes de información son institucionales. En ellas se relata, por ejemplo, el desplazamiento de tropas, posiciones de guerra, estrategias, etc. Las noticias políticas comprenden acciones políticas, declaraciones y decisiones emanadas de la Junta Militar. Las noticias diplomáticas son específicas y se dan en el espacio que se delimita entre el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino y de la Organización de las Naciones Unidas. Se dan por medio de declaraciones, entrevistas y citaciones, y su fuente es institucional. Las noticias del mundo anglosajón son las que toman la guerra desde el punto de vista británico. Lo mismo sucede con las noticias desde el punto de vista estadounidense. Las noticias económicas se refieren a las sanciones de la Comunidad Europea contra la economía argentina. Las noticias históricas fueron publicadas principalmente en las primeras semanas del conflicto. Consisten en narraciones cronológicas, grandes síntesis, antecedentes y explicación causal de la guerra. Las noticias cotidianas ofrecen al lector narraciones pintorescas. Por ejemplo, ¿cómo es un día en las islas? Acercan las imágenes de una media lejana para un lector que nunca estuvo en las islas. Sus personajes pertenecen al mundo privado. Las noticias de la Iglesia Católica adquieren una gran importancia con la llegada del Papa Juan Pablo II a Argentina. Constan de narraciones, declaraciones y documentos, y sus fuentes son institucionales. Las noticias de opinión describen las relaciones de causa/efecto del conflicto. Son jerárquicas e interpretativas, y están presentes al inicio y al final de la guerra. Las noticias sobre otros medios son las que publican opiniones y reacciones de la prensa británica, los problemas de la censura, la contrainformación y los rumores. Su fuente de información son los diarios británicos. La guerra. Fundamentos políticos y militares de la acción argentina. La decisión se basó en los siguientes supuestos políticos y militares. Naciones Unidas se había adherido firmemente a la doctrina de la guerra justa mediante la aprobación, por grandes mayorías, de las resoluciones 2131, 1965, 2326, 1967, 2908, 1972, 3281, 1974, y 3314, 1974, que reconocían explícitamente la legitimidad de las guerras de liberación, de autodeterminación, contrarias a la opresión racial, etc.
Amparada en este antecedente legal, la mención a una hipotética recuperación de las islas por la vía armada había estado presente en el discurso diplomático bilateral desde 1972-33, entre 1981 y 1982, varias acciones del gobierno británico fueron interpretadas por la Junta Militar Argentina como señales de desinterés por el archipiélago, sus habitantes y su futuro, entre otras. Recortes presupuestarios. El Ministerio de Defensa británico decidió prescindir de sus dos portaaviones, HMS Hermes y HMS Invincible, de sus dos buques de asalto anfibio, HMS Fearless y HMS Intrepid, y del patrullero antártico HMS Endurance, llamado por los británicos el Guardián de las Islas Malvinas. Varios periódicos argentinos llegaron a afirmar que el Reino Unido abandonaba la protección de las Islas Malvinas. En el mismo sentido, los representantes malvinenses en Londres expresaron su profunda preocupación por el inminente desarme 34. La nueva ley de nacionalidad aprobada por el Parlamento británico relegaba a la mayoría de los nativos malvinenses a una segunda categoría y les negaba la ciudadanía completa. 35. La guarnición británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur era reducida, y la lejanía a la metrópoli impedía la llegada de refuerzos a tiempo. La capacidad de guerra anfibia del Reino Unido por la distancia no parecía estar a la altura de las circunstancias, pese a su gran poderío aeronaval. La Junta no creyó probable que el Reino Unido realizara un contraataque a gran escala, afectando al territorio continental argentino, por ejemplo, usando sus submarinos nucleares, por una cuestión colonial sobre unas islas remotas. 36. En 2003, el gobierno argentino ha exigido una disculpa por el incidente. 37. La guerra. Fundamentos políticos y militares de la acción argentina. La decisión se basó en los siguientes supuestos políticos y militares. Naciones Unidas se había adherido firmemente a la doctrina de la guerra justa mediante la aprobación, por grandes mayorías, de las resoluciones 2131, 1965, 2326, 1967, 2908, 1972, 3281, 1974, y 3314, 1974, que reconocían explícitamente la legitimidad de las guerras de liberación, de autodeterminación, contrarias a la opresión racial, etc. Amparada en este antecedente legal, la mención a una hipotética recuperación de las islas por la vía armada había estado presente en el discurso diplomático bilateral desde 1972-33, entre 1981 y 1982, varias acciones del gobierno británico fueron interpretadas por la Junta Militar Argentina como señales de desinterés por el archipiélago, sus habitantes y su futuro, entre otras. Recortes presupuestarios. El Ministerio de Defensa británico decidió prescindir de sus dos portaaviones, HMS Hermes y HMS Invincible, de sus dos buques de asalto anfibio, HMS Fearless y HMS Intrepid, y del patrullero antártico HMS Endurance, llamado por los británicos el Guardián de las Islas Malvinas. Varios periódicos argentinos llegaron a afirmar que el Reino Unido abandonaba la protección de las Islas Malvinas. En el mismo sentido, los representantes malvinenses en Londres expresaron su profunda preocupación por el inminente desarme 34. La nueva ley de nacionalidad aprobada por el Parlamento británico relegaba a la mayoría de los nativos malvinenses a una segunda categoría y les negaba la ciudadanía completa. 35. La guarnición británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur era reducida, y la lejanía a la metrópoli impedía la llegada de refuerzos a tiempo. La capacidad de guerra anfibia del Reino Unido por la distancia no parecía estar a la altura de las circunstancias, pese a su gran poderío aeronaval. La Junta no creyó probable que el Reino Unido realizara un contraataque a gran escala, afectando al territorio continental argentino, por ejemplo, usando sus submarinos nucleares, por una cuestión colonial sobre unas islas remotas. 36. En 2003, el gobierno argentino ha exigido una disculpa por el incidente. 37. Y eso fue todo, amigos. No olviden suscribirse y compartir, y hasta la próxima.